Buenos días, amigos y amigas de Vociferante TV. Aquí estamos como cada domingo para hablar de, pues, algunos de los temas más importantes que han pasado a nivel mundial en los últimos días. Esta vez con Lani Anaya desde Suecia. Hola Lani, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes qué tal? Muy Muy bien. bien, aquí. Y pues con Rocco Ehlers ¿Cómo desde están? Ciudad de México. Muy Mm, bien. Y bueno, recientemente hemos visto que ha habido pues estallidos sociales alrededor del mundo, desde Hong Kong hasta, bueno, hasta Chile, perdón, Ecuador, Francia los tuvo hace un par de meses, el Líbano. Hace unas horas también en Nueva York hubo una evasión importante en el metro. Y entonces vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en el mundo, si es que pues todo esto tiene alguna conexión o podemos encontrar características similares en los movimientos sociales alrededor del mundo. Y bueno, vamos a empezar con eso, Rocco. ¿Tú crees que hay alguna conexión entre ellas, entre todas estas manifestaciones, algún común denominador? Yo creo que sí y no en cierta manera. Yo creo que al final cada situación y cada estado tiene sus particularidades y sus contextos. Pero en la pregunta sobre si el modelo neoliberal y este debate que ha surgido durante estos 2 últimos años sobre replantear el modelo neoliberal, pues yo creo que más allá que se haya agotado el sistema, creo que se ha fracasado en la esperanza que le tenían a este sistema, ¿no? O sea, más allá de los frutos o de los fracasos, creo que el sistema neoliberal ha generado lo que tenemos hasta hoy, un sistema en varios estados de Latinoamérica y en algunos estados en el resto del mundo con una gran consolidación de sus aparatos gubernamentales, con una economía pues que no ha crecido de manera exponencial, pero sí que ha beneficiado a diversos sectores y a diversas industrias, y que también ha beneficiado a unos pocos, obviamente, en estos casi 40 30 años, pero yo creo que más allá de un agotamiento, yo lo considero como una depresión dentro del mismo sistema, ¿no? O sea, no lo veo como un agotamiento porque, pues, el neoliberalismo es prácticamente la reedición del liberalismo, ¿no? Entonces, no lo veo como algo que ya se haya caducado y claudicado. O sea, realmente la ineficacia y el, el, la inoperancia inclusive de alguna parte de la política pública en algunos estados ha mermado esto y pues ha generado más desigualdad entre todos los ciudadanos, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos viendo en Chile, en Ecuador, en Perú, en toda América, en Medio Oriente, es básicamente el pulso de la desigualdad en diversos contextos, pero al final del día no creo que sea como un agotamiento. Y tú, Lenny, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, hay protestas alrededor del mundo. Yo pienso que muchas de ellas tienen el común denominador de, pues, manifestarse en contra de la desigualdad persistente en el que genera este mm, modelo. Pero tú cómo lo ves, ¿tú también crees que hay ese común denominador? ¿Es pues todo este brote social, este levantamiento social, digamos, un indicador de agotamiento del modelo? Bueno, justamente ahorita que estábamos platicando, recuerdo unas clases de relaciones internacionales, en las primeras que tuvimos, y la historia de algún modo es cíclica, ¿no? O sea, creo que y estamos viendo que esta situación de protestas
no es la primera vez que pasa en la historia del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, cuando hubo las guerras mundiales ya también había ciertos descontentos. Hace mucho tiempo no existe un conflicto así de tal magnitud y no creo que tampoco vayamos en esa dirección, pero sí existe, pues, sobre todo de que vino la bipolaridad, ¿no?, del mundo y que se constituye ya después solo un modelo, eh, que es el modelo neoliberal. am, Se presentó como un modelo que podía dar respuesta a muchas de las problemáticas de desigualdad, de participación ciudadana, y precisamente yo creo que si algo tienen en común varias de las manifestaciones es, pues, que existe un descontento social. Eh, no es casualidad, por ejemplo, que Latinoamérica, ¿no? Vamos más allá de que del tipo de régimen que se hace, si es un régimen de derecha o de izquierda. Yo creo que eso no es tanto el problema, sino que la los modelos que están en este momento no satisfacen ya a la población, ¿no? El que haya transporte caro, que no haya empleos. Por ejemplo, las marchas en Irak, aunque parezca muy alejado de la realidad de Latinoamérica, están quejándose por la corrupción, ¿no? Que es algo que también vemos y de lo que se están quejando en Latinoamérica, Hong Kong también, la represión al final, o sea, sí también es algo que yo noto muy bueno, que ya ha pasado en la historia y se vuelve a repetir, ¿no? Ya que están las protestas, ¿cómo es la represión del gobierno, no? Em, Cómo se ejerce esta fuerza militar y volvemos a estos debates de, bueno, el monopolio de la fuerza o no, pero aparte cómo reaccionan ante la población y también el gobierno mismo, qué libertades políticas está dando, ¿no? A los ciudadanos. Y volvemos a lo mismo, no importaría qué tipo de partido está en el poder, sino que haya esta apertura a la población. Si eso es lo que se manejó desde los años 90, que surge este modelo como ganador. Es cierto que la situación de desigualdad es grande. Yo igual me acuerdo mucho que está un informe de la Oxfam, que precisamente esta escala que era 80-20, ¿no? Que el 80% de la población tiene el 20%, ya no es 80-20, sino es 91. Entonces, estamos viendo cómo, pues, de alguna manera, existe esa oligarquía, ¿no? Esos grupos, pequeños grupos de poder en diferentes países que tienen bastante de la riqueza y la gente ya sin importar su género, su edad, su grupo, eso va más allá de las protestas en la mayoría de los casos, ¿no? Incluso Líbano, que es un país muy diverso en religiones, todas las personas están unidas porque hay un denominador común que es la inconformidad. Sí, bueno, y también yo creo que es importante destacar, yo también lo veo, bueno, como dije, esa como un denominador quejarse por la desigualdad es importante destacar, pero también yo he visto muchos negacionistas, ¿no? Defensores del modelo que dicen, oye, estábamos mejor que hace 30 años y sacamos de la pobreza. Y aquí, bueno, en Mm, Chile y en Latinoamérica en general, en Ecuador, me han dicho que todo esto es culpa de los comunistas, ¿no? Que hay un complot de los participantes en el foro de Sao Paulo para desestabilizar a los países y que siguen el modelo neoliberal y que han sido exitosos en ellos, como por ejemplo Chile, ¿no? Entonces, yo aprovecho esta participación para decir que creer en eso o darle, pues, o sí, como darle valor a esa defensa sería como negar Chile, ¿no? Entonces, y que son importantes en la dinámica social de los países, ¿no? Entonces, pero ahora hay que ver qué viene, cuál es la alternativa, si estamos ya bien metidos en este modelo internacionalmente, o sea, de hecho no se entiende ya la dinámica social si no es en lo global. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para tratar de, pues, disminuir lo más posible
estas diferencias, ¿no? Estas desigualdades. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué crees, Rocco? ¿Hay alguna alternativa? Pues yo digo que estamos en la mejor oportunidad que ha tenido el hombre desde toda su historia, ¿no? O sea, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, tenemos la población, tenemos estos aprendizajes de carencias de los modelos en las últimas décadas y en lo que nos ha enseñado la historia, como bien dice Lani, o sea, desde el siglo XIX, con las independencias de los estados nacionales, después vienen las revoluciones sociales en el 20 y ahora en el 21 pues tenemos la gran oportunidad de que con la tecnología y con un gran bono demográfico que tenemos, por ejemplo, los países latinoamericanos. En este sentido, yo creo que sería la gran oportunidad de estudiantes o de gente como nosotros que estudia el fenómeno internacional y que estudia la ciencia política y que nos dedicamos justamente a analizar todo este escenario, de realizar perspectivas de modelos, no un modelo que satisfaga completamente las necesidades, sino que solo, o sea, sean modelos propios de cada nación, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, esto de que nos vendieron con el FMI y con el Banco Mundial, que las recetas del neoliberalismo iban a curar todos los males del mundo, pues hoy lo vemos que no es cierto, ¿no? O sea, hay que ser realistas y objetivos en que estos modelos pues no nos han llevado a buen puerto y que al final solo hacen una pronunciación más de la desigualdad y de la brecha que existe entre ricos y pobres. Entonces, yo creo que la alternativa es justo buscar nuevas salidas desde lo económico, lo social y lo político y yo creo que, por ejemplo, la generación de políticos actuales y la crisis de los partidos favorece el surgimiento de movimientos que tengan que ver con unas nuevas, o sea, nuevas salidas. Porque, por ejemplo, la crisis de los partidos no ha generado tampoco un movimiento de credibilidad hacia los políticos actuales o nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos en Estados Unidos a la diputada Ocasio, que sí está levantando un movimiento viral, muy a través de las redes sociales, pero que tampoco genera un zambullido en la sociedad tal cual. O sea, sí genera un impacto mediático, pero tampoco hay un discurso detrás, podría ser intelectual o no sé, algún argumento que sume a más personas, ¿no? Entonces yo creo que es la oportunidad para que la gente empiece a abrir brechas sobre estos nuevos proyectos que podrían generarse desde cada nación. O sea, no lo veo como algo global que se imponga, pero sí podría ser una alternativa desde lo local. Ok. ¿Y tú, Lani, cómo lo ves? ¿Qué alternativa nos queda? Yo creo que sí, o sea, debemos romper con los modelos que tenemos hasta ahora, porque creo que no funcionan. Creo que sí nos podemos encontrar en una etapa de oportunidad a hacer algo nuevo. A mí lo que me preocupa también es, por ejemplo, estos movimientos, estas protestas son muy buenas, pero ya vimos un surgimiento de protestas hace poco tiempo, hace algunos años con la primavera árabe, ¿no? Y que en lugar de transformarse, vemos que esos países están ahorita pues también en una crisis de gobernabilidad. Entonces, tenemos que ir más allá creo que la protesta es buena, pero hay que ir más allá de la protesta y como sociedad empezar a generar ya ideas más concretas, ¿no? De cómo realmente hacemos que la participación ciudadana sea efectiva, cómo hacemos que si existe esta corrupción, ¿no? Desde incluso lo que hemos hablado en algunos capítulos desde antes, de cómo hacemos que haya menos corrupción desde la esfera donde estás tú. Cómo buscamos, incluso yo creo que si vemos esto que en algunos de los países el descontento está también en que existe un grupo de personas que tienen los recursos, ¿no? Y vemos esa
esa escasez. Yo creo que también lo podríamos ver incluso como una oportunidad en cómo la sociedad y el sector privado pueden hacer enlaces incluso de innovación social, ¿no? Buscar alternativas, porque si no, incluso aunque haya políticos nuevos, como lo dice Rocco, aunque haya políticos nuevos, si están en la misma estructura, si van por las mismas líneas, pues están en el mismo sistema, ¿no? Necesitamos innovar también desde esa parte y saber cómo con precisamente ahora que hablamos del panorama internacional y que ya no son solamente el Estado-nación, es la figura representativa, sino hay cientos de actores de todo tipo, pues cómo organizamos todos estos actores de manera que hagan salidas y que todos estos problemas que estamos viendo que suceden puedan disminuir o puedan ser enfrentados con diversas soluciones que ya no vayan a las mismas ideologías que vemos que no funcionan al 100%. Pues sí, yo también me da la impresión de que no hay una alternativa acabada, ¿no? Hay que ir construyéndola y pienso como Rocco que estamos como sociedad global, pero también como sociedades locales en un momento histórico que representa una buena oportunidad para eso, para construir un modelo, para vincularnos como sociedad civil con la academia, el mundo empresarial. Yo creo que parte de la respuesta a esta crisis de la política, porque también veo que está pasando eso, hay crisis de representación muy fuerte, vaya a salir un modelo, yo pienso que de esto va a salir un modelo que, algo nuevo, un modelo alternativo en el que cada vez las personas tengan que involucrarse más. Y bueno, hay que esperar a ver cómo caso a caso se van a ir resolviendo las cosas, ¿no? No va a haber la misma respuesta de la sociedad chilena que de la ecuatoriana o las personas de Hong Kong o lo que está pasando en Líbano, ¿no? A pesar de las similitudes. Pero bueno, pues es una noticia en curso, la iremos viendo conforme vayan avanzando los días. Y bueno, un comentario breve para cerrar, un minuto cada uno para que digan, no sé, algo a qué apunta esto, algo para cerrar. Empezamos contigo, Rocco. Un minuto nada más, ¿eh? Pues bueno, pues yo lo que había pensado de que la alternativa es justo, es momento de planear y de juntarse y de estar más involucrados como lo dicen, ¿no? O sea, básicamente lo que sucedió con el Brexit, con la elección de Trump, fue justo porque gente no se involucró y ahora que suceden cosas que para algunos son dañinas, pues obviamente uno empieza a decir, bueno, pues es que la democracia nos ha fallado. No, pero también como ciudadanos, ¿qué hemos hecho para no, o sea, para que estos fenómenos continúen, ¿no? O sea, al final, si nuestras obligaciones son muy simples, lo decía hoy en la mañana la diputada Ocasio, ¿no? Es domingo, es muy sencillo ir a votar, voten, porque sin su voto en esta dinámica que es la democracia tal cual, pues no se pueden ejercer las libertades y tampoco nosotros podemos exigir un cambio, ¿no? Entonces, si nuestros antepasados han logrado que vivamos en un país independiente o que todas las luchas históricas que han sucedido, el voto femenino, etc., o sea, nosotros como generación o como ciudadanos del siglo XXI, teniendo todas las alternativas que tenemos hoy en día y no podamos involucrarnos, y se me hace como una, una, una ignorancia muy plena en este siglo, ¿no? De que no nos interesa, ¿no? Ya estamos viendo que sí nos interesa porque nos pega día con día con los transportes, con las decisiones que se toman en las altas esferas y en el gobierno, ¿no? Entonces creo que la alternativa es seguir e involucrarse, ¿no? Pues sí, hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Tú, Lani, para cerrar tu minuto. Pues yo creo que estamos en un momento que en lugar de tomarlo así como crisis, es un área de oportunidad para todos y para las diferentes regiones. Precisamente con lo que ustedes dos comentaban de lo local, yo creo que una parte importante es
cómo conectamos lo que sucede globalmente con lo local. Creo que ahí es donde necesitamos buscar también, o sea, no solamente enlaces entre sector privado, sector que aparte de tener esa innovación social, necesitamos buscar cómo tanto de las decisiones internacionales baja la información, pero también cómo las perspectivas locales están transformando ciertas realidades también regionales, ¿no? Que a veces no se alcanzan a ver. Entonces, buscar ese tipo de conexiones, verlo como nuevas alternativas y también reconocer, ¿no? Yo creo que es parte también de la ciudadanía y del gobierno reconocer las fallas que se están teniendo, porque si no se reconoce lo que está pasando, pues es difícil poderlo transformar en algo mejor. Pues sí, toda la razón. Pues con eso nos despedimos, amigos y amigas de Vociferante. Nos vemos la próxima semana. Ahí déjenos sus comentarios y recuerden que este espacio está abierto para ustedes. Si quieren escribir un artículo, escríbanos un correíto y vemos de qué forma pueden colaborar con nosotros. Hasta luego, Lani. Nos vemos, Rocco. Que tengan buen Bye. domingo. Chao, chao. Igualmente, Hasta nos luego. vemos. Bye.